Y volvemos a hablar de la Casa Real Británica, y es que la aparición de un nuevo libro ha dinamitado absolutamente todo en el Reino Unido. La monarquía británica es el pilar que mantiene al resto de monarquías europeas en imagen, al menos eso ha ocurrido siempre de manera histórica, y además tienen un poco la consideración de ser los más conocidos en este caso a nivel mundial. Los trabajadores, sirvientes y agregados destacan siempre por su voto de silencio, que es parte de la relación contractual con la institución, y su violación lleva aparejadas consecuencias directas sobre su relación laboral. Cuando alguien que ha pertenecido a este estamento rompe su silencio, pues encontramos detalles cotidianos de algunos miembros de las familias reales. En este caso, pues tenemos información de Camila, de William, de Harry, de Kate Middleton. En España esto no es común, no es habitual, no hay ningún ejemplo reciente de que un ex trabajador pues haya revelado algunos detalles, en este caso, sobre los Borbón o sobre a los actuales reyes de España. Los Windsor, sin embargo, pues desde hace bastante tiempo son perseguidos, en este caso por los tabloides, que difunden declaraciones de gente que en algún tiempo trabajó entre los muros de Palacio. Yo no sé si algunas de las cosas, porque creo que los tabloides también difunden muchas falsedades en este sentido, pero bueno, ahora se están escudando en que el príncipe Harry hace realities. Bueno, en fin, no son realities, son programas para Netflix, y evidentemente hay que atender un poco a la situación de Harry. Este nuevo libro se llama Sí señora, la vida de los sirvientes reales. ¿Y quién lo escribe? Tom Quinn. Tom Quinn, que ya hablamos en su momento, cuando esa extraña entre comillas, entonces desaparición de Kate Middleton, y cuenta cosas bastante interesantes. Este señor escribe en tabloides, ¿vale? Y alude a las fuentes de Palacio como trabajadores actuales y pasados de Windsor que dibujan un retrato, en este caso, de todos los miembros de esa familia de esa familia real. Por ejemplo, Kate Middleton. Kate Middleton dicen que tiene mucha paciencia con su marido. Su marido es bastante caprichoso, tiene berrinches y resulta que es Kate Middleton la que lo calma. Vaya, no lo podríamos haber imaginado. Hombre, yo me acuerdo con todo esto, la verdad, que me ha llamado bastante la atención el hecho de lo que hablamos en su momento de Rose Hambury. Aquí los ingleses utilizan eufemismos. Bueno, no sé si en el libro vendrán más detalles. Y dicen que esto es algo que también le sucedía a su padre, el rey Carlos III. Dice, lo pudimos ver enfadado de forma pública con un sirviente cuando se manchó de tinta al intentar firmar un documento. Este libro dice, no sé qué sería de William sin Kate. Un anónimo testimonio dice esto. A ella no le han dado todo hecho en la vida, así que sabe manejar la situación cuando el príncipe se enrabieta. Hombre, pues esto ya no lo dice Harry, Lo digo porque en el libro de Harry se dibuja también un poco la personalidad, en este caso de William, y no sale bien parado. Y qué casualidad que es bastante similar a lo que se relata en este libro. Lo digo porque este tal Tom Quinn no es cercano precisamente a Harry, es cercano un poco a la otra parte. Entonces, bueno, dice, para rematar este tremendo retrato del heredero al trono británico, este trabajador añade que en una ocasión la princesa de Gales habría dicho que a veces hay que tratarlo como a un cuarto hijo, a William, es decir, que encima inmaduro. Por cierto, madre mía, estas imágenes. Hay un vídeo muy bueno aquí en YouTube
donde ponen a William y a Harry en una competición deportiva, separados, cada uno con su vídeo. Y entonces, pues nada, Harry le gana por goleada y a William le ponen la música esta de flauta del Titanic. En fin, bastante gracioso. Bueno, según el autor Tom Quinn, este libro es solo un pequeño detalle que nos hace ver la magnitud de los privilegios que esta gente ha tenido a lo largo de toda su vida y lo desconectados de la realidad que viven. A Meghan la definen como demasiado efusiva, que esto yo también lo he oído. Lo que pasa es que yo creo que es una diferencia cultural. Porque de hecho el problema que tuvieron Kate y Meghan venía un poco por ahí. Porque la otra era más efusiva. Por ejemplo, aquí en España lo normal cuando ves a una persona no es darle un beso, sino darle 2 besos, un abrazo, algo más formal, la mano. Pero claro, los ingleses son un poquito más fríos. Y bueno, habla en este sentido de la boda de Harry y Meghan. Dicen que se pudo dar porque el que pasaba por el altar con una estadounidense afrodescendiente era Harry y no William, el heredero. Dice, jamás lo habrían permitido si el novio fuera el príncipe William. Esto lo dice otro de los testimonios. Y que Meghan solía abrazar y besar al resto de miembros de la familia y que esto pues que no se entendía ni se correspondía. Además, claro, yo entiendo que es otra cultura, pero a mí no me parece tan raro eso, no sé. Dice, los abrazos y los besos en las mejillas alimentaron cotilleos entre el personal de Palacio. Contaban que Meghan estaba coqueteando con William, lo que obviamente pues no era así, pero la atmósfera tensa causada por todo hizo más grande la separación entre los hermanos. Y dice, el autor llega a afirmar que aunque ahora lo disimulen mejor, siguen siendo tan snobs como siempre. Cuentan también del príncipe Andrew, el hermano de Carlos, que sintió arcadas por el lunar en la cara de un plebeyo. Y habla también de la reina Camila, con los hijos de su marido, que asegura que William y Harry la llamaban la malvada bruja del oeste o Lady Macbeth, ese personaje de Shakespeare, conocida por ser precisamente pues una trepa. Bueno, pues yo me voy a comprar el libro, la verdad. La fecha de lanzamiento es el 18 de febrero, la semana que viene. Y la verdad, bueno, aquí hemos contado un esbozo, el avance que se ha filtrado, pero tiene que tener cosas bastante interesantes. Ahora también digo, si los testimonios son anónimos, aquí vamos a navegar como siempre un poco entre la realidad y la ficción. Así que, bueno, pues yo me lo leeré y ya veré si hago vídeos, si hay algo interesante o no dentro de este libro de Tom Quinn, que era uno de los más palanganeros el año pasado con el tema de Kate Middleton. Justificaban todo, especialmente yo me acuerdo todo lo que tenía que ver con Carlos y Camila. Y por supuesto pegándole a Harry. Si no me confundo, porque vimos muchos periodistas el año pasado, pero yo diría que este en concreto pues eso, ejercía un poquito de palanganero. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí y perdonad un poco el constipado.